Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para cotillear un poco porque hoy, amigos, tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha hecho suspirar a más de uno y que honestamente a mí también me tiene bastante intrigada, la supuesta carrera de Kerem Bürsin a Estambul por Hande Erçel. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del romance, el drama y los rumores que rodean a esta pareja que nos conquistó a todos en Love is in the Air, o Senkalkap, como se llama en turco. Vamos a desentrañar qué fue lo que realmente pasó, qué hay de cierto en todo esto, y por qué este asunto sigue siendo tema de conversación incluso después de su separación. Antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejar un like. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles los mejores temas. Bueno, ahora sí empecemos con el chisme. El título, como ya lo saben, es bastante directo: Kerem Bürsin corrió a Estambul por Hande Erçel. La pregunta es, ¿de verdad fue así? ¿Un acto romántico digno de una novela turca? ¿O como suele pasar en el mundo del espectáculo, hay algo más detrás de todo esto? Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a la época dorada de Love is in the Air. ¿Recuerdan? La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Y por supuesto, gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja protagonista Serkan Bolat y Eda Yildiz nos enamoraron con sus idas y venidas, sus miradas cómplices y sobre todo, su amor. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que Love is in the Air se convirtiera en un fenómeno global? La respuesta reside en varios factores, entrelazados como los hilos de una trama bien tejida. Por un lado, la propia premisa de la serie, un cuento de hadas moderno con toques de comedia romántica, resonó profundamente en audiencias de todas las edades. La historia de Eda, una joven soñadora que ve su futuro truncado por un revés inesperado, y Serkan, un exitoso arquitecto con una fachada fría y calculadora, pero con un corazón que late por debajo, nos cautivó desde el primer momento. La trama, llena de giros inesperados, malentendidos, secretos y por supuesto, momentos de gran pasión, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. Los guionistas supieron crear personajes complejos y con los que era fácil identificarse. Eda, con su optimismo inquebrantable y su espíritu luchador, se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Serkan, por su parte, evolucionó a lo largo de la serie, mostrando su vulnerabilidad y aprendiendo a amar de una manera más auténtica. Pero sin duda, el ingrediente secreto del éxito de Love is in the Air fue la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su conexión traspasó la pantalla y se convirtió en el epicentro de la serie. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas, todo ello transmitía una autenticidad que era imposible de ignorar. La complicidad entre ambos actores era palpable, y eso se reflejaba en la interpretación de sus personajes. No solo eran Serkan y Eda, sino que parecían ser dos personas realmente enamoradas. La serie también supo explotar la belleza de Estambul. Las localizaciones, desde los bulliciosos mercados hasta los lujosos hoteles y las impresionantes vistas del Bósforo, contribuyeron a crear una atmósfera mágica y romántica que complementaba a la perfección la historia. La música cuidadosamente seleccionada también jugó un papel fundamental, acompañando los momentos clave y potenciando las emociones del público. El fenómeno Love is in the Air no se limitó a Turquía. La serie se exportó a numerosos países de Europa, América Latina y Oriente Medio, cosechando éxitos sin precedentes. La trama, sencilla pero efectiva, cruzó fronteras culturales y lingüísticas, llegando al corazón de millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis, teorías y, por supuesto, memes sobre la serie. Los fans crearon comunidades online, donde compartían sus opiniones, creaban fanfics y celebraban cada nuevo episodio. El éxito de Love is in the Air también impulsó las carreras de Kerem Bürsin y Hande Erçel, que se convirtieron en auténticas estrellas internacionales. Su popularidad se disparó y comenzaron a recibir ofertas de trabajo en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su imagen se asoció a marcas de prestigio, y su presencia en eventos sociales se convirtió en algo habitual. En resumen, Love is in the Air fue un fenómeno global por una combinación
Ion de factores, una historia cautivadora, unos personajes entrañables, una química desbordante entre los actores principales, una cuidadosa producción y una excelente estrategia de marketing. La serie nos demostró que el amor, la esperanza y los sueños siguen siendo temas universales que conectan a las personas, sin importar su origen o su idioma. Y por supuesto nos regaló una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Serkan Bolat y Eda Yildiz, y por extensión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como suele pasar, el amor ficticio se convirtió en realidad. Kerem y Hande al parecer, traspasaron la pantalla y comenzaron una relación fuera del set. Para los fans, esto fue como un sueño hecho realidad. Ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real, compartiendo fotos, paseando por la calle, era la prueba definitiva de que el amor verdadero sí existe. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban saliendo fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la historia de amor de Serkan y Eda, se alegraron de ver que la magia de la pantalla se trasladaba a la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, felicitaciones y deseos de felicidad para la pareja. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, y su relación fue seguida de cerca por los paparazzi y los medios de comunicación. Las fotos de la pareja paseando por las calles, besándose, o simplemente compartiendo momentos de complicidad, se convirtieron en noticia de primera plana. La pareja, consciente de la expectación que generaban, no se escondió de los focos. Ambos compartían abiertamente su amor en las redes sociales, publicando fotos y mensajes cariñosos que derretían los corazones de sus seguidores. Kerem y Hande, que se habían conocido en el set de rodaje, parecían haber encontrado en el otro a su alma gemela. Su relación, a primera vista, era idílica. La pareja no dudaba en mostrar su amor en público. Acudían juntos a eventos sociales, posaban para las cámaras y se dedicaban miradas cómplices que transmitían su felicidad. Sus fans, que veían en ellos la encarnación del amor perfecto, se inspiraban en su relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la exposición mediática y la presión de la fama pueden pasar factura a cualquier relación. Los rumores de crisis y las especulaciones sobre el futuro de la pareja comenzaron a surgir, aunque al principio, fueron minimizados o negados por ambos. Sin embargo, con el tiempo se hicieron más frecuentes y persistentes. Durante un tiempo, todo fue perfecto. La pareja era súper mediática, aparecían en eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales. Era la pareja del momento, la pareja que todos queríamos imitar. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo las cosas no siempre son lo que parecen. Y la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. La relación, que parecía idílica, empezó a mostrar signos de desgaste. Hubo rumores de peleas, de desacuerdos, de agendas incompatibles. Y finalmente en el 2022, la noticia que rompió el corazón de muchos fans: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado. La ruptura, por supuesto, generó muchísimas especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién fue el culpable? Los medios de comunicación, como siempre, se apresuraron a sacar conclusiones y a crear dramas. Y en medio de todo este revuelo, surgió el rumor de la carrera a Estambul. Las razones detrás de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron motivo de especulación y debate. Los medios de comunicación y los fanáticos analizaron cada detalle, buscando pistas que revelaran que había salido mal en la relación. Una de las teorías más recurrentes apuntaba a la incompatibilidad de agendas. Ambos actores, en el punto álgido de su fama, estaban inmersos en proyectos profesionales que los mantenían ocupados y distanciados. Las largas horas de rodaje, los viajes y las obligaciones promocionales dificultaban mantener una relación a distancia y encontrar tiempo para compartir juntos. Otra posible causa de la ruptura fue la presión mediática. La pareja, constantemente bajo el escrutinio público, se veía sometida a una enorme presión. Los medios de comunicación analizaban cada uno de sus movimientos, y cualquier pequeño desacuerdo o diferencia de opinión se convertía en noticia. Esta constante exposición podía generar tensiones y dificultar la intimidad de la pareja. También se especuló sobre diferencias de personalidad y expectativas. Aunque en un principio parecía que Kerem y Hande eran compatibles, es posible que con el tiempo, sus necesidades y deseos en la relación hubieran divergido.
Las diferencias en cuanto a estilo de vida, valores y objetivos de futuro podrían haber generado conflictos y dificultado la armonía de la pareja. Los rumores sobre la presencia de terceras personas en la relación también fueron recurrentes. Si bien no existen pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, es común que los medios de comunicación especulen sobre infidelidades y nuevas conquistas cuando una pareja decide separarse. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente reside en una combinación de estos factores. La incompatibilidad de agendas, la presión mediática, las diferencias de personalidad y, tal vez, la influencia de terceros, pudieron haber contribuido al deterioro de la relación. Independientemente de las razones, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un duro golpe para sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Los fans se sintieron decepcionados y tristes al ver que la magia de la pantalla no había perdurado en la vida real. La separación inevitablemente generó especulaciones y rumores. Los medios de comunicación, ansiosos por obtener información, se apresuraron a buscar declaraciones y detalles sobre lo sucedido. Los fans, por su parte, recurrieron a las redes sociales para expresar sus opiniones y analizar cada uno de los movimientos de los actores. Y en medio de este torbellino mediático surgió el rumor de la carrera a Estambul, un supuesto gesto romántico que pretendía arrojar luz sobre la situación y demostrar el cariño que Kerem Bürsin sentía por su exnovia. Según varias fuentes, Kerem Bürsin, tras enterarse de que Hande estaba pasando por un momento difícil, decidió tomar un vuelo y viajar a Estambul para estar con ella. Supuestamente el actor dejó todo lo que estaba haciendo para ir a consolar a su exnovia. Un gesto romántico, ¿verdad? Un gesto que demostraba que a pesar de la ruptura, el cariño y la preocupación seguían presentes. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Fue realmente así? La verdad, amigos, es que la información es un poco confusa y contradictoria. Hay quienes aseguran que sí, que Kerem se preocupó mucho por Hande y que viajó para apoyarla. Y hay quienes creen que la historia fue exagerada, que la carrera fue más bien una coincidencia o un encuentro casual. Profundizando en este rumor, es importante analizar las distintas versiones y las fuentes que las respaldan. ¿Quiénes fueron las personas que difundieron esta historia? ¿Eran fuentes fiables o simplemente se basaron en especulaciones y conjeturas? Algunas fuentes cercanas a la pareja afirmaron que Kerem Bürsin se había mostrado muy preocupado por Hande después de la ruptura. Según estas versiones, el actor, al enterarse de que Hande estaba pasando por un momento complicado, no dudó en tomar un avión y viajar a Estambul para brindarle su apoyo. Este gesto, según estas fuentes, demostraba el cariño y el respeto que Kerem aún sentía por Hande, a pesar de haber finalizado su relación. Sin embargo, otras fuentes, más escépticas, cuestionaron la veracidad de esta historia. Argumentaron que la carrera a Estambul podría haber sido exagerada por los medios de comunicación, con el objetivo de crear un drama y generar más atención sobre la pareja. Según estas versiones, Kerem y Hande podrían haberse encontrado en Estambul por motivos laborales o personales, y la historia del viaje repentino y romántico podría haber sido una invención o una interpretación exagerada de los hechos. También es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, es común que se manipule la información y se creen historias para generar interés y mantener a los famosos en el centro de la atención. Los representantes y publicistas de los actores a menudo recurren a estrategias de marketing que pueden incluir la difusión de rumores y noticias falsas. La ausencia de pruebas concretas, como fotos o vídeos, que respalden la historia de la carrera a Estambul, también genera dudas sobre su veracidad. Si Kerem realmente hubiera viajado de forma repentina para apoyar a Hande, es probable que los paparazzi hubieran captado imágenes del encuentro. En resumen, la historia de la carrera a Estambul es un rumor que ha generado debate y especulaciones. La información es contradictoria y no existe evidencia concreta que respalde la veracidad de la historia. Es posible que la verdad se encuentre en un punto intermedio, y que Kerem Bürsin sí haya intentado estar cerca de Hande, pero no de la forma tan dramática y romántica que se ha contado. Lo cierto es que después de la ruptura, Kerem y Hande mantuvieron cierta distancia. No se les vio juntos públicamente y al parecer, decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, también es verdad que en ciertas ocasiones, han demostrado que se guardan respeto y cariño. Por ejemplo, en entrevistas, ambos han hablado bien del otro, reconociendo el buen trabajo que hicieron juntos y la importancia que tuvo la relación en sus vidas. La actitud de Kerem Bürsin y Hande Erçel después de la ruptura ha sido un ejemplo de madurez y respeto mutuo.
A pesar de la dolorosa experiencia, ambos actores han mantenido una postura discreta y respetuosa, evitando declaraciones polémicas o gestos que pudieran dañar la imagen del otro. En entrevistas y eventos públicos, tanto Kerem como Hande han evitado hablar abiertamente sobre los detalles de su ruptura. Han preferido centrarse en sus proyectos profesionales y en el futuro, sin entrar en conflictos o discusiones sobre su pasado. En algunas ocasiones, han hecho referencia a su relación de forma indirecta, reconociendo la importancia que tuvo en sus vidas y el cariño que se guardan mutuamente. Han destacado el buen trabajo que hicieron juntos en Love is in the Air, y han expresado su admiración y respeto por el otro. Esta actitud de respeto y cordialidad ha sido muy bien recibida por sus seguidores, que han valorado la madurez y la profesionalidad de ambos actores. En lugar de alimentar el drama y la polémica, Kerem y Hande han optado por mantener una relación amistosa y cordial, demostrando que es posible superar una ruptura amorosa de forma civilizada. Esta postura contrasta con la de otras parejas del mundo del espectáculo, que a menudo se ven envueltas en conflictos y acusaciones públicas después de una separación. La actitud de Kerem y Hande ha sido un ejemplo a seguir, demostrando que es posible mantener la compostura y el respeto mutuo, incluso en momentos difíciles. El hecho de que Kerem y Hande hayan mantenido el respeto y el cariño mutuo después de la ruptura es un testimonio de su madurez y profesionalidad. Ambos han sabido dejar atrás los rencores y las heridas del pasado, y han optado por mantener una relación cordial y respetuosa. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Kerem corrió realmente a Estambul por Hande? Probablemente la verdad se encuentra en algún punto intermedio. Es posible que Kerem, preocupado por Hande, intentara estar cerca de ella, pero no necesariamente de la forma tan dramática y romántica que se ha contado. Quizás simplemente se encontraron en Estambul por motivos laborales o personales, y aprovecharon la oportunidad para conversar y ver cómo estaban. O tal vez sí hubo un gesto de apoyo, pero sin convertirlo en algo mediático ni espectacular. Lo que sí es innegable es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema que interesa y que genera debate. Su química, su romance, su ruptura, todo ha sido cubierto por los medios y comentado por los fans. Y aunque ya no estén juntos, su recuerdo en Love is in the Air y la conexión que compartieron sigue viva en la memoria de todos. Personalmente creo que más allá de la veracidad de la carrera a Estambul, lo importante es recordar que fueron una pareja que nos regaló momentos inolvidables. Nos hicieron soñar, nos hicieron reír y llorar con sus personajes. Y aunque su relación no duró para siempre, siempre les agradeceremos por haber compartido su amor con nosotros. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis sobre la historia de Kerem y Hande. Como siempre, me encanta leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem realmente corrió a Estambul por Hande? ¿O creen que la historia fue exagerada? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por favor, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.